¿Qué tal, amigos de Notiguía? Bienvenidos. Ya pasó el Día de Muertos, pero la verdad es que en México todos los días son de muertos, desgraciadamente. ¿No es así, Ángel? ¿Cómo estás? Así es, papá. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, papá? ¿Qué tal, amigos de Notiguía? Estamos de vuelta aquí para efectivamente hablar de la información más importante y obviamente información trágica también, como todos los días, como nos tienen acostumbrados desde hace 12 años aquí en la República Mexicana. Pues a mí me gustaría platicar sobre lo que estamos percibiendo aquí en Notiguía. Ya platicó de eso el otro día Fernanda, mi hija, en su video. Pero parece haber una asonada, una organización del conservadurismo mexicano que pretende combatir a lo que se maneja como la Cuarta Transformación Nacional. Es normal que haya crítica. Bienvenida a la crítica sana. Pero cuando la crítica se hace para impedir que se corrijan gravísimos errores que se han generado durante 30 años de dictadura neoliberal en este país y que precisamente han generado, decía la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, 240,000 muertos. A mí me parece que se quedó un poco corta. Creo que son como 260,000 muertes violentas. Bueno, creo que ella hace referencia a 10 años. Y yo hablaría de los 12 años de los gobiernos de Calderón y de Peña. Entonces, advertíamos lo que decían en el periódico El Universal algunos colaboradores de ese medio, que hablaban de una especie como de que se estaba fraguando con las declaraciones de Carlos Salinas de Gortari, una especie de incitación a un golpe o a un atentado contra López Obrador. Exactamente. Si ustedes no lo vieron, amigos, Carlos Salinas de Gortari dijo textualmente, parafraseando a Maquiavelo, que ahorita se vive un momento maquiavélico en México, la República ante un gran riesgo. La paradoja está precisamente en lo que dice Maquiavelo: un hombre que está acostumbrado a actuar de una manera no cambia nunca. Y después parece amenazar, rematando: quien se prepara para gobernar tiene que prepararse para el golpe inesperado, para el cambio inesperado. Sí, usa la palabra golpe, y decía Fernanda, y decían también columnistas del Universal, Roberto Rock y otros, Félix Rodríguez Cortés, no es Félix, es... Bueno, Rodríguez Cortés, no me acuerdo de su nombre. Decían que se preparaba aparentemente un golpe, que había en el ambiente, que a Roberto Rock, por ejemplo, también del Universal, le habían comentado que existía como nunca antes en los últimos 10 años un ambiente así como de que se estaba fraguando una especie de atentado contra López Obrador. En realidad yo no creo que se esté fraguando esto, pero sí hay una organización de la derecha para combatir al López Obradorismo. Y me parece a mí delicado porque una cosa es, decía yo, la crítica, que es bienvenida desde luego, y otra, una organización de una reacción frente a algo que el país necesita. El país necesita una reconstrucción. El país necesita, después de 30 años de dictadura neoliberal, necesita válvulas de escape. Necesita que se le den cosas a la gente, que dejen de beneficiar a unos cuantos megamillonarios para que sigan acumulando riquezas fastuosas mientras se generan millones y millones y decenas de millones de pobres. Yo creo que el sabotaje ya lo estamos viviendo, el atentado ya lo estamos viviendo, con este grupo de saboteadores incansables que en redes sociales están aplastando virulentamente a todos los que tenemos algún dejo de izquierdistas o a todos los que votamos por un cambio en México, y que de verdad es impresionante. Yo he sufrido amenazas, he sufrido mentadas de madre en redes sociales al por mayor por algunos planteamientos que hago, y ahora incluso en programas de televisión se nos acusa de cobardes.
Textualmente, el asistente de Ciro Gómez Leiva por la mañana, Manuel Feregrino, nos llama cobardes a todos los que votamos por López Obrador y que ahora resulta que nadie votó por él. Entonces están haciendo una campaña mediática ya abierta, brutal, contra un gobierno que todavía no entra en funciones y el cual están descalificando, y el mismo Ciro Gómez Leiva en entrevista con Felipe Calderón dice que en México viene un periodo muy triste en el que no va a haber libertad de prensa, en el que no va a haber condiciones para que haya una crítica sana, y desde ahorita está acusando algo que, bueno, pues simplemente por dar el beneficio de la duda a un gobierno entrante en el que yo creo que a todos nos conviene que le vaya bien a México, que le vaya bien al país. No deberíamos estar así de polarizados en la sociedad. Pues sí, los que están polarizando a la sociedad son precisamente por ejemplo, los banqueros, que son, pues, megamillonarios. Las ganancias de los bancos en México, en manos de españoles, por ejemplo, son mayores que en sus países de origen. Las comisiones que cobran está muy mal. O sea, si tú depositas tu dinero en un banco, ese banco se ve beneficiado porque ese dinero lo puede usar pues para hacer préstamos y cobrar intereses, para promocionar negocios. Se supone que la banca debería estimular el desarrollo de los países, pues promocionando con el dinero de los ahorradores negocios que produzcan ganancias. Y ahí están las ganancias de los bancos. Sin embargo, aquí cobran comisiones por todo, por manejarte tus cuentas. Porque tú transfieras de un banco a otro tu dinero, te cobran una comisión. Porque saques dinero de un cajero automático, te cobran por una revisar comisión. el saldo. Por revisar tu saldo te cobran una comisión. Y está muy mal. Entonces, tímidamente los miembros del Congreso morenista, específicamente Ricardo Monreal, plantea la posibilidad de regular esas comisiones de los bancos y se crea el caos. Inmediatamente baja la bolsa de valores, como no había bajado desde 2011. Creo que es una pérdida de 6%, que significa algo así como 100 millones de pesos para los millonarios banqueros. Y eso es una forma de presión. Estaba yo viendo hoy en la mañana a Enrique Campos, que yo creo que Enrique Campos es un tipo que compite con David Páramo para ver cuál de los dos es el mejor representante del neoliberalismo económico. Se la viven viendo cómo va el peso, se la viven viendo cómo va la bolsa de valores, hacen atribuciones completamente arbitrarias al comportamiento de los indicadores macroeconómicos, siempre cargándole la mano al nuevo gobierno, siempre, invariablemente. Aunque Páramo ayer pues ha recibido tantas críticas que se vio un poco más razonable que Campos. Hoy Campos y Carlos Loret, y a mí me parece increíble que Mario Delgado le siga atendiendo a Loret cuando le truena los dedos para que le conteste el teléfono o para que vaya a sus mesas de disqueanálisis. Me parece muy grave que regañen al Congreso de la Unión, dominado actualmente por Morena, lo regañen por haber planteado esto de la regulación de las comisiones bancarias, por el efecto que tuvo sobre la bolsa de valores, y Mario Delgado sumisamente acate y diga que pues sí fue un exceso, y Ricardo Monreal tenga que inmediatamente también ser regañado por el próximo secretario de Hacienda. Ni siquiera ha entrado en funciones el señor Ursúa, el próximo secretario de Hacienda, y ya está regañando a los congresistas. Cuando se supone que van a ser dos poderes por defender a los ciudadanos que depositamos nuestro dinero en los bancos y que somos prácticamente atracados con servicios pésimos. Nos tienen horas esperando en las ventanillas, cometen errores y nos cuesta un trabajal rectificarlos políticamente, y nos cobran por manejar nuestro dinero. Políticamente hablando, yo entiendo que deben de ir por pasos. Si toman todas las medidas radicales que tienen planeadas en este sexenio, en este nuevo sexenio, las toman todas de golpe, entonces sí pueden ocasionar que estos parásitos, porque muchos grandes empresarios son parásitos en realidad, promuevan un golpe de Estado.
promuevan por lo un menos... atentado. Sí, o por lo menos que generen ellos, con su histeria, una crisis económica. Pero no son medidas radicales, Ángel. O sea, no se está hablando de privatizar la banca. Pero al mismo tiempo de que están hablando de se está hablando promover la de legalización de la regular marihuana. las excesivas comisiones que cobran los bancos, que además son multichorromillonarios, tienen ganancias estratosféricas. Una semana después de que se cancela el aeropuerto de Texcoco, o sea, sí tienen que ir poco a poco porque, mira, tú y yo sabemos, y yo creo que muchos de ustedes saben, amigos, que ya existe la tecnología realmente como para que no estuviéramos contaminando el planeta. Podríamos todos tener carros eléctricos y si se hicieran en masa, seguramente los costos de producción bajarían muchísimo y los podríamos tener a un superprecio. ¿Cuál es el principal problema por el cual eso no sucede instantáneamente? Los economistas, los dueños de las empresas, los dueños de las petroleras, que se quedarían sin lana y que ellos provocarían una crisis con... bueno, el punto es que a mi parecer creo que sí se tienen que ir con tiempo. Obama tienen tiempo. Obama tendría que haber impulsado de manera inequívoca la producción en masa de autos eléctricos en todo el mundo. Sí. Obama tendría que haber regulado a los bancos. La desregulación bancaria fue la que propició, la que produjo la crisis del 2008. La crisis en países como Islandia, por ejemplo, que se narran en el extraordinario documental Inside Job, que se los recomendamos muchísimo. Y Obama titubeó, Obama no se fajó los pantalones desde un principio, fue tibio. ¿Y cuál es el resultado? Que tenemos a un tipo como Trump en la presidencia de Estados Unidos, cancelando todos los acuerdos internacionales sobre cambio climático y sobre protección del medio ambiente. ¿Por qué? Por la tibieza de Obama. No podemos ser tibios. El mundo ya está en riesgo severo. Entonces, insisto, no se trata de medidas radicales, nada más se habló de regular las excesivas comisiones que cobran los bancos a los ciudadanos como tú, como yo, a toda la gente, porque no se vale. Les estás depositando tu dinero, deberían estar agradecidos, deberían atenderte como te mereces cuando vas a un banco. Y no tenerte como ganado en filas de horas esperando. No cobrarte por cualquier actividad que tú realices dentro del banco. Y es algo, no es una medida radical. Pero en fin, yo estoy de acuerdo en que López Obrador debe ser cuidadoso, debe ser prudente. Porque ni siquiera ha tomado el poder. Y ya, bueno, quién sabe cuántas transformaciones ha planteado, ya van a legalizar la marihuana, ya están muy activos. Y estos cuates, los neoliberales, que defienden sus intereses ultramillonarios. El neoliberalismo salvaje a nivel mundial ha generado que el 1% de la población mundial concentre la mitad de la riqueza del mundo. Y eso se refleja aquí en el país. Entonces no van a ceder sus privilegios tan fácilmente. No es enchilame otra, no es tan fácil revertir esa tendencia. La cuarta transformación significa quitarle los privilegios a los ricos, que son unos cuantos, y tratar de extender esa enorme riqueza que tienen acumulada para que la población no reviente de hambre, no reviente de desesperación. Suena muy Robin Hood, pero es cierto. Es que es cierto. O sea, ayer hablábamos de que todos los días en México son de muertos. Le matan a su hija a una diputada de Morena de Veracruz. Sí. Lo cual es terrible. Tú ves a esta mujer en la Cámara de Diputados, Carmen Medel, o Medel, no sé cómo. Carmen Medel, sufrir la noticia de la muerte de su hija. Le llega la noticia, sufre una crisis nerviosa espantosa, todo el mundo se queda de a seis, terrible. Es entendible, pues, es entendible que se esté manejando mucho esto en los medios de comunicación, yo no lo critico, pero sí advierto que hay mujeres, miles de mujeres,
que sufren no eso mismo, sufren peores circunstancias, porque lo que sufren muchas mujeres en México es que su hija de repente ya no llega a la casa. Y pueden ellas estar días, semanas, meses o años esperando saber qué pasó con su hija. Y llega un momento, ya cansadas de buscar a su hija, en el que empiezan a decir: lo más probable es que la hayan matado, pero yo no puedo con la incertidumbre de saber si todavía está viva. Cuando menos la diputada de Morena supo de inmediato, quizá por su condición de diputada, que su hija había sido baleada. Pero hay muchas otras mujeres que no saben y viven en la incertidumbre. Es terrible la situación que se vive en México. Y que durante décadas los mismos políticos han ignorado a esa ciudadanía cuando han ido desgarrándose las vestiduras y gritando de dolor a pedir su auxilio. Las policías las han ignorado, muchas veces han estado coludidas, les han pedido mordida, y ojalá ahora con este nuevo gobierno esa circunstancia cambie. Pero hablábamos del embate de la derecha. Uh-huh. Escucho ayer a Felipe Calderón hablando con su promotor número 1, que se llama Ciro Gómez Leiva, que por cierto ahora ya anda de manera ya descarada en su noticiario de ayer de Nueva Imagen, de Imagen TV, perdón, ya pidiendo casi abiertamente que los policías usen sus armas contra la ciudadanía. Ha estado bregando: en México es el único país del mundo en donde no se respeta a los policías y cualquier ciudadano los puede vejar, insultar, agredir y no sé cuánto. Ya lleva esa cantaleta un buen rato con Ciro Gómez. Pero ayer ya abiertamente dijo: tienen armas y ¿para qué? No se les permite usarlas. Y se refería pues a varios eventos que hubo ayer en donde, pues, por ejemplo, una pareja, hasta la pistola le quitan a un policía y pinta al pobre policía como una víctima, cuando yo vi que el señor ya había alzado las manos, se había volteado y el policía le llegó por atrás y lo tiró al suelo de manera muy violenta. Pero en fin, y fue su chava la que lo es muy defendió, peligroso, ¿no? Entonces lo escucho en la entrevista con Calderón y pienso, bueno, ¿de qué se trata esto? Calderón propició la matanza de 130,000 mexicanos con su estúpida guerra contra el narco. Y dice ayer en la entrevista con Ciro, porque Ciro no le pregunta: oye, ¿qué le respondes a los que te acusan de que tú propiciaste el genocidio en México con tu política de guerra contra el narco? No le pregunta así. Ni le pregunta qué opina sobre la legalización. No, espérame. Le dice a Ciro Gómez Leiva: ¿cómo vas a construir un partido político con este nuevo gobierno? La vas a tener muy difícil. ¿Qué te hace creer, Felipe? ¿Qué te hace creer que va a ser posible con el gobierno López Obradorista? Te van a decir, como te han estado diciendo, que la guerra del narco, que tú propiciaste la muerte de muchos mexicanos. O sea, que tú le robaste la presidencia, porque eso dicen, ¿eh? 12 años después eso dicen, que tú te robaste la presidencia. Ese es el tipo de preguntas que le hace, por eso digo que es su vocero, y es su promotor, y por eso Calderón va con Ciro Gómez a anunciar que va a formar un nuevo partido. A ver, Calderón, tú dices que la lana que le dan a los presidentes, la pensión que le dan a los expresidentes, es para que no tengan que usar las conexiones que lograron durante la presidencia para ganar dinero, como hizo Zedillo, ¿no? Zedillo, bueno, creo que gana mucho más ahora como consultor de muchas de las empresas a las que favoreció como presidente, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea de darle una pensión a un presidente y la idea de protegerlo es que sea un presidente que confronte los intereses creados de grupos minoritarios en favor de las mayorías. Y evidentemente eso va a generar rencores, va a generar una serie de cosas, y por eso se le daba una pensión a los presidentes, ¿no? Pero también es
una pensión a los presidentes para que una vez que dejen el cargo se mantengan al margen de la política. Esa es la esencia. Para evitar maximatos, para evitar que presidentes muy fuertes sigan influyendo en sus sucesores. Como Salinas. Eso es un poco también el espíritu de las pensiones, ¿no? Entonces, en tu caso, Felipe Calderón, ¿qué no tienes vergüenza? ¿Qué no te da pena haber llevado a extremos enfermizos el obsoleto, el caduco paradigma del prohibicionismo en materia de drogas? Haciéndole el favor a los gringos, poniendo los muertos de este lado de la frontera para que los gringos tuvieran drogas para poderse disfrutar, para poderlas usar lúdicamente, como se dice ahora. ¿No te da pena haber sacado al ejército, lo cual te lo prohibía la Constitución, haber dejado al ejército en las calles, con todas las implicaciones de violaciones a los derechos humanos que eso implicaba? ¿No te da pena haber estado declarando que los muertos, muchas veces jóvenes, estaban implicados en el narco? Como declarabas en cualquier situación que se presentara en ese tenor. Cada vez que había un asesinato. ¿No te da pena? O sea, ¿quieres participar en política? No te queremos. En otro país estaría en la cárcel este señor. No estaría en la cárcel por genocidio. No fue juzgado por genocidio. Incluso su sucesor usó la misma estúpida técnica de guerra contra el narco, que ha demostrado no solamente no ser eficaz para combatir al narco, sino ser todo lo contrario. Los índices de consumo, de tráfico, etcétera, está perfectamente demostrado que crecieron con la lucha contra el narco. Y que además los criminales se fortalecieron, se empoderaron, compraron a las policías, no solo municipales, como tú alegabas, también estatales y también a la federal. Se y cansó han de corrompido fracasar a los políticos. Y bueno, ese paradigma no funciona. Ya, por eso ahora ya en todo el mundo empiezan a legalizar las drogas. Y tú, Felipe, que se dice que te gusta mucho el alcohol, eran tantos tus prejuicios contra la marihuana y la cocaína que nunca se te ocurrió pensar que no estaba tan mal México antes de tu gobierno en esa materia. Había narcotráfico, sí, y no había tanta matanza. ¿Por qué? Porque, como tú mismo señalaste, los gobiernos priistas anteriores, y el Fox también, negociaban con ciertos narcotraficantes para que mantuvieran las cosas en un nivel más o menos civilizado, que no se matara a tanto civil, ¿no? Y que les dieran ganancias al gobierno, ganancias que, pues supongo que algunos presidentes usaban para comprar a la prensa, para comprar a movimientos sindicales, para comprar a mucha gente, y pues para enriquecerse, y para comprar a empresas paraestatales que desmantelaron, ¿no? Y las pusieron en manos de sus amigos, etcétera, etcétera. Pero la gente no sufría, como se ha sufrido durante los últimos 12 años, esta terrible matanza que todavía padecemos, ¿no? Las nuevas generaciones es lo único que han conocido. Todos los jóvenes entre 16, 18, 20, 22 años es lo único que recuerdan. Que ya no podían salir a la calle, que ya había una matanza espantosa, que todo el tiempo había en los periódicos fotografías o encabezados verdaderamente terroríficos desde aquel entonces, porque México es un país de jóvenes, es un país en el que mayoritariamente ahorita hay una población joven y desafortunadamente no saben o no sabemos muchos jóvenes que existe una alternativa a esta pesadilla, que sí puede haber un país en paz en el que salgas a la calle o en el que tu hermana o tu hija salgan a divertirse y no estés tú con el pánico espantoso de que no van a regresar. Entonces sí se puede, y como tú dices, Felipe Calderón debería tener un poco de vergüenza y retirarse del país incluso. Todavía dice el cínico en la entrevista con Ciro Gómez Leiva: a mí no me importa la crítica,
¿sí? Sí. Así dice textualmente, revelando ese dejo de autoritarismo que lo caracterizó durante su sexenio, en el que no escucha a nadie porque cree que todo se controla con violencia. Sí, porque, pobres de sus hijos, porque así los sabe controlar a golpes. Porque él y Fox y Peña, en cierto modo, se autoelogian diciendo que en sus administraciones hubo mucha libertad de expresión. Efectivamente, de Fox se burlaban hasta en La Caravana y en, ¿cómo se llama este programa de Televisa? De La los parodia. actores, La Parodia. Y se burlaban y lo ponían como lazo de cochino y lo ridiculizaban y todo. Pero una cosa es que se tolere la crítica, pero no se le escuche ni se le tome en cuenta, y se persiga y se estrangule económicamente a los medios críticos, y se asesine a periodistas, y se aparente al mismo tiempo que hay una libertad de expresión. No, señores, no ha habido libertad de expresión ni con Peña, ni con Calderón, ni con Fox. No hubo libertad de expresión auténtica. Libertad de expresión significa que se escucha la crítica. Si tenemos a un Donald Trump que no escucha al reportero de CNN, A Jim Acosta, que le dice, eres una persona terrible, y quién sabe cuánto, y quién sabe dónde, no te permito una pregunta. Se puede llegar a ese extremo ridículo, absurdo, ¿no? De un presidente que es una caricatura del fascismo, ¿no? Pero también estos son muy listos, Calderón, sobre todo Calderón y Peña, para decir, hay libertad de expresión. ¿Libertad de expresión durante el Peñato? ¿Con la cantidad de muertos periodistas? ¿Eso es libertad de expresión? Por favor, señor. Con los listados de los 10 periodistas más maiceados que tuvo durante su administración. Y estrangulando medios críticos económicamente. Son unos hipócritas. Es una hipocresía brutal. No son liberales, son hipócritas, que es distinto. Entonces, y ahora la marcha, para finalizar, si quieres, platicamos un poco de la marcha del domingo, ¿no? Sí, yo no sé, la verdad, si de veras va a haber una marcha el domingo, porque ya no he visto que la promuevan, desde que inteligentemente López Obrador se reunió con los megamillonarios empresarios del aeropuerto de Texcoco, después de la cancelación, negoció con ellos aceptaron no hacerla de tos, y entonces como que los motivos, las banderas de la marcha cacerolera del próximo domingo se vinieron abajo, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si de veras va a haber marcha, pero ¿tú cómo ves? Yo lo veo de esta manera. Yo creo que es parte de este ambiente de linchamiento que hay ahora para todos los que votaron a favor de López Obrador. Es una marcha que curiosamente se hace el mismo día, el 11 de noviembre, el mismo día que se va a elegir a la nueva dirigencia del PAN. Entonces yo no sé si a la marcha se van a ir al PAN o qué, pero pues me parece curioso porque pues se pensaría que es la misma organización, ¿no? Detrás de... Sí, ¿no? ¿Alguno de los candidatos? Sí, pues ya si se van a reunir, pues una vez van a la marcha y luego se reúnen, ¿no? Hacemos la marcha y de ahí los mandamos a votar. Sí, y está encabezada... Las elecciones en el PAN no son abiertas, son por delegados, están muy, muy controladas por las cúpulas panistas. Y esta marcha, llamada 11-11-11, está encabezada por organizaciones que de una u otra manera estuvieron apoyando o a José Antonio Meade o a Ricardo Anaya en la elección que acaba de pasar. Los neoliberales. Es Alto al Secuestro, Ciudadanos por México, Movimiento Pro Vecino, Fundación Tomás Moro, bla, 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 bla. Entonces, ellos dicen textualmente en su panfleto que están haciendo circular para invitar a la marcha, que... A ver, espérame tantito, ¿dónde quedó? En pocas palabras dicen, si hoy dejamos pasar una consulta hecha a modo, se refieren a la de Texcoco, para validar una decisión de gobierno, estaremos contribuyendo a acabar la tumba de nuestra democracia. Puta, México es el único país del mundo en el que preguntarle a la gente qué carajos piensa constituye en cavar la tumba de la democracia. Un atentado contra la democracia. Un atentado contra la democracia. No, es que están acostumbrados a hacer lo que se les hincha la gana, valiéndoles madre lo que piensa la gente. Porque esa es una decisión que el presidente de la República puede tomar soberanamente, porque es la construcción de un aeropuerto, como construir un puente peatonal o como construir un puente elevado, cualquier obra pública se puede tomar sin considerar nada. Les irrita que se tome en cuenta la opinión de la gente. La polémica sobre el aeropuerto, pues, creo que ya está más que planteado. Más que
expuesta. Y agotada, además. Los diversos argumentos, en fin, y creo que ya está agotada. Específicamente sobre la marcha, me gustó mucho la columna del Universal, nuevamente voy a citarlo, de Hernán Gómez Druera, que es un gladiador del concepto de la Cuarta Transformación, un defensor mediático de López Obrador, pero muy objetivo, incluso crítico, moderado. Y esto es muy importante, porque a mi modo de ver hay dos fuentes de crítica hacia el López Obradorismo. La crítica malsana, la que proviene de los neoliberales que ven sus intereses afectados por el triunfo del movimiento de la Cuarta Transformación, y los críticos honestos, intelectualmente independientes, como Hernán Gómez, como nosotros, creo, que sí criticamos a López Obrador, pero con el afán de que mejore, no con el afán de destruirlo. O de que al país le vaya mal, ¿no? Que querrían que al país le vaya mal, que como actúan los grandes capitalistas, cuando algo no les gusta, retiran sus capitales y les importa madre que al país se lo lleve la chingada. Eso no les importa. Lo que les importa únicamente son sus intereses personales. Por eso a mí me da mucha tristeza que López Obrador no haya dicho nada hasta el momento sobre la renovación de las concesiones televisivas por 20 años más, de Televisa, TV Azteca, Multimedios, de radiodifusoras y todo lo que viene, y sin embargo sí se esté peleando con la revista Proceso, que es, como decía Fernanda el otro día en su video, el ícono más importante quizá de la libertad de expresión en este país. A mí me da mucha tristeza ver que se confronte López Obrador con Proceso, mientras no dice nada de la renovación de las concesiones televisivas, que le están haciendo la guerra brutalmente. Lean la columna de Loret de Mola de hace como 5 días más o menos, en donde habla de que a López Obrador le salió un hijo fifí, para que vean la forma majadera, grosera, agresiva, injusta además, con la que agrede a López Obrador en su columna del Universal, este cuate. Y yo veo a Mario Delgado hoy siendo regañado por Loret y por Enrique Campos, por favor, Enrique Campos. Por lo menos Loret es una persona inteligente, pero Enrique Campos, en fin. Entonces me da mucha tristeza ver eso, ¿no? Por eso decía yo que este cuate Hernán Gómez ha criticado a López Obrador. López Obrador debería atender esa crítica, debería apoyarse en medios como Proceso, que tienen décadas luchando por los mismos ideales que él, quizá con algunas diferencias ideológicas de tono, pero básicamente luchando contra el neoliberalismo salvaje. Así sean esos son sus aliados, no tiene por qué pelearse con ellos. Así fueran diferencias de forma o de fondo, mientras sea una crítica constructiva, inteligente, bien fundamentada, bien documentada, debe atenderse. Sobre todo... Y no calificarse de amarillista como hizo López Obrador, ¿no? Exactamente. Que no se vale. Entonces, si me permiten, la columna de Hernán Gómez, nada más voy a leer un pedacito. Se titula "Soy totalmente Texcoco", en referencia a los que van a ir a la marcha. Dice: "Amiga, date cuenta, tienes que venir a marchar el domingo. Te quieren quitar tu derecho a un aeropuerto de clase mundial. Algo que neta nos urge para salir del atraso en el que estamos. No puede ser que cada vez que te vayas a Miami tengas que pasar por un aeropuerto que parece terminal de camiones. Si te has dado cuenta que el Benito Juárez apesta a suadero". ¿Sí te has dado cuenta? ¿Sí te has dado cuenta que el Benito Juárez apesta a suadero? En serio, tienes que venir a la marcha. Y así sigue, ¿no? Y luego al final, está sensacional la columna. Al final dice, aquí te dejo un kit de consignas para la marcha. Y dice, kit de consignas para la marcha 11-11-11. Dice, Fifi marchando también se está bronceando. Transporte de tercera para el hijo de la obrera. Aeropuerto mamalón para el hijo del patrón. Está bueno. De norte a sur, de este a oeste, seguiremos de patrones, cueste lo que cueste.
Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que el pinche jodido se tiene que morir. Órale. Cabrón. Texcoco aguanta, Polanco se levanta. Andrés entiende, queremos un gerente. Se ve, se siente, la oligarquía está presente. Está muy bueno. Buenísimo, ¿no? Dice, ya nos falló el PAN, queremos al Ku Klux Klan. Y así se sigue con un montón de Seguro sí se consignas va para la marcha, ¿no? Seguro así se va a nombrar el nuevo partido de López Obrador. Digo, de Felipe Calderón, ¿no? Ku Klux Pan. Ku Klux Klan. El Ku Klux Pan. No lo dudes de este hombre. Pues con esta yo creo que nos despedimos, Angelito. Me parece bien. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, todos esos pulgares arriba. Agradecemos sus comentarios, sí los leemos, aunque crean que no. Y seguiremos informando. Feliz fin de semana para todos. Hasta la vista.